Siguiendo con más actualizaciones del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, quería traer un vídeo en especial tratando los datos de este conflicto para tener todos los números acerca de él. Datos con bajas, evidentemente el dato más importante, la destrucción de infraestructuras, las movilizaciones de la población, lógicamente, para escapar del conflicto, ciudadanos que piden visas de residencia en otros países, a dónde se mueven los capitales y muchísimos datos más que esclarecen lo que está ocurriendo en este conflicto y que nos hacen un resumen, una conclusión teniéndola en números. Así que no nos entretenemos más y vamos a ver los números de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay que aclarar también que actualmente el 18% del territorio ucraniano está actualmente ocupado por Rusia. Tenemos más de 6.400.000 ucranianos siendo refugiados y actualmente se cifran en más de 50.000 los soldados muertos. La línea del frente, la longitud de la línea del frente se extiende a lo largo de casi 1.000 kilómetros. 315.000 soldados heridos, entre los cuales se encontraban estos 50.000 muertos, y 70.000 soldados ucranianos muertos, con entre 100.000 a 120.000 entre heridos leves y heridos graves. Para agosto de 2023, sin embargo, se recrudecían mucho los datos del ejército ruso. 120.000 soldados rusos han muerto y entre 170.000 a 180.000 han resultado heridos. Entre 170.000 a 180.000. En este mapa aquí tenéis un buen resumen de lo que está ocurriendo actualmente en activo del portal de EPDATA. Vemos en estos puntos aquí donde estoy señalando con el ratón, donde están esta especie de estrellas rojas, los combates significativos que se encuentran actualmente, haciendo un zoom sobre justo en esta parte más al este de Ucrania. Aquí tenemos las zonas controladas por Rusia, que ya son más que abundantes, sobrescritas las de ya un dominio claro en una escala de 20 kilómetros. Estamos viendo este mapa provisto por el Instituto para el Estudio del Conflicto, por el ISW. Vemos áreas donde las fuerzas rusas han operado o atacado, pero todavía sin controlar, por lo que ya vamos viendo que con el paso del tiempo evidentemente esas zonas se van a adentrar mucho más, se van a hacer más grandes y directamente una parte de las zonas amarillas van a convertirse en zona roja por estar bajo dominio ruso. Tenemos alguna zona de contraofensiva ucraniana, pero que están muy por aquí, mucho más ya sería noreste, sureste, por aquí un poquito, pero son zonas muy pobres para contraofensiva ucraniana. Vemos en el primer año de la guerra cómo ha ido avanzando. Os dejo por aquí también todos estos mapas para que veáis cómo el dominio desde esta situación febrero de 2022, porque ya llevamos más de 2 años de conflicto, hasta enero de 2023, fijaros el avance en tan solo un año. Recordemos, vuelvo y repito las fechas, de febrero de 2022 a enero de 2023. No os preocupéis, que ahora después seguido vamos a seguir viendo los demás años, el resto de temporalidades, hasta llegar a día de hoy a julio, 19 de julio de 2024, pero necesito ir enseñándooslos cronológicamente. Vemos los principales focos de batalla que se daban durante estos años, como ya últimamente se van concentrando mucho. En junio eran un poco más fuertes, un poco más potentes y más abundantes, pero ya vemos que las fuerzas rusas lo que han hecho realmente es replegarse a una sola zona y atacar desde ahí. Aquí empezamos con los primeros datos para que veáis los cruces fronterizos desde Ucrania dados desde el 24 de febrero de 2022, teniendo un total, una salida de 8 millones de personas, 8 millones de ucranianos, según nos provee de los datos ACNUR, con 2 millones de personas que han entrado por la frontera de Ucrania. Ya os adelanto que un número muy abundante de estas personas que han entrado a Ucrania no son más que militares para la defensa del mismo país. Militares OTAN de países vecinos y amigos que vienen a apoyar a esta nación, a este país en el conflicto. No penséis obviamente que es gente que se va a quedar a vivir ahí, y lamentándolo evidentemente por todos los casos de los ucranianos que han tenido que volver. Aquí vemos los refugiados ucranianos registrados en cada país europeo por la invasión rusa. Y esto sin contar, como es lógico, las naciones vecinas. El país que más ha recibido, no es ningún secreto, el país que más recibe refugiados ucranianos, vuelvo y repito, según los datos de los que nos provee ACNUR, actualizados a 30 de junio, es Alemania, con en torno a unos 650.000 refugiados. Luego tenemos República Checa, con 380.000, Italia, España, Bulgaria, son 3 países protagonistas. También vemos por aquí a España, el país del que yo soy y que ha acogido a 100.000 refugiados. Aquí veíamos los datos que nos aportaba el Boletín Petrolero de la Unión Europea, explicándonos durante las primeras semanas, y esto sí que es verdad que hay que aclararlo, durante las primeras semanas del conflicto, cómo evolucionaba el precio del barril de petróleo en España, evidentemente al alza, haciendo este pico y destrozando hasta día de hoy el precio del petróleo en España, aunque también hay que añadir que obviamente no es por nada, pero el Estado español por el camino se ha beneficiado y se ha beneficiado mucho del precio del petróleo, estando el precio del barril considerablemente por debajo en precio que como estaba al inicio del conflicto, y sin embargo seguimos viendo a la gasolina en España por encima de 1,20, dejando claro por el camino que el que más se está enriqueciendo es el único que puede mantener el precio, estando el barril de petróleo por debajo en precio de antes de estallar
financiar el conflicto, y el único que puede mantener ese precio es el que establece los impuestos, es decir, el Estado. Por el camino, el Estado en España se está beneficiando y mucho del precio del barril de petróleo, con los impuestos que cobra. No es de despreciar ni muchísimo menos la infraestructura del gas en Europa. Aquí tenéis en estas manchas rojas los yacimientos de gas que hay en Europa. Vemos algunos en medio del océano, otros tantos lógicamente en Rusia, en Ucrania, algunos cerquita de Kazajistán, otros, como ya os comentaba directamente, son yacimientos marítimos. Las líneas amarillas que estáis viendo por aquí, esta verdadera telaraña a lo largo y ancho de toda Europa, son directamente los gasoductos, teniendo como reyes al Nord Stream 1 y al Nord Stream 2. Nord Stream 2 que iba a convertir a Rusia en el mayor aliado comercial de Alemania, abandonando por tanto a Estados Unidos y teniendo claro que Rusia y Estados Unidos son enemigos tradicionales durante toda la historia, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría extendiéndose hasta hoy. ¿Quién habrá volado el Nord Stream 2? Sabiendo que el Nord Stream 2 iba a ser el motivo por el que Alemania, la economía más grande de Europa, iba a tener como socio comercial principal ahora a Rusia y apartando a Estados Unidos, dejando sin el negocio a Estados Unidos, sabiendo que Rusia y Estados Unidos son enemigos. ¿Quién habrá sido el que ha volado el Nord Stream 2? ¡Qué misterio más grande! Notes el sarcasmo en mis palabras. Como veis por aquí también, en este mapa que nos aporta el contexto europeo de la guerra en Ucrania, vemos pintados en azul los países de la Unión Europea y con este signo de la crucecita que aparece por esta leyenda de aquí y que vemos en los países, todos los países, prácticamente todos los países, a excepción de Irlanda, Suecia y Finlandia son países OTAN, todos los demás, ¿vale? Son países OTAN, y luego vemos países que no pertenecen a la Unión Europea pero que sí son países OTAN, como es el caso de Turquía, de Noruega, de Islandia y ahora por último, después del Brexit que se salió de la Unión Europea, también el caso de Reino Unido. Como os muestro por aquí, el caso de Turquía, que no pertenece a la Unión Europea pero sí es país OTAN, Noruega, Islandia y Reino Unido. Curiosamente también, siendo un país tan estratégico en el que se dan las reuniones de paz como también vimos en vídeos anteriores, Suiza es un país muy importante también en lo económico por la seguridad que tienen sus cuentas bancarias y por ser el país número 1 del mundo en seguridad jurídica. Es muy curioso que Suiza no tiene ejército, no pertenece a la Unión Europea, no pertenece a Eurozona y tampoco es país OTAN. Hay una frase muy ilustrativa que explica muy bien esta situación y que a mí en lo personal me gusta mucho, que dice lo siguiente: ¿por qué Suiza no tiene ejército? Porque el ejército de Suiza es este. Toda esta conformación militar y por supuesto no saltándonos a Estados Unidos y Canadá, que como bien está indicado en este mapa figuran más al oeste pero evidentemente son dos países importantísimos OTAN. Vemos aquí también de paso, ya que estamos, las ampliaciones de la OTAN. En 1949 se adherían los primeros países, veíamos la entrada de España en 1982, un poco tardía también. Vale, aquí hay que señalar una cosa importante y es que la mitad capitalista de Alemania ya estaba adherida en 1955, como bien nos hace saber la leyenda. El bloque de la Alemania Occidental, la Alemania Occidental, era tal cual la Alemania capitalista, y luego tendríamos la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, que era la Alemania comunista, que se adherió mucho más tarde. Concretamente, como nos daba también a saber la leyenda, en 1982, sabiendo que estábamos a la espera de la caída del muro de Berlín, por el que también cabría preguntarse, por si todavía cabe alguna duda de cuál es la ideología correcta, solo tenéis que preguntaros y preguntarle a vuestros amigos que duden, simplemente una pregunta tan simple como esta: cuando cayó el muro de Berlín, ¿hacia qué lado corría la gente? Si quieres saber cuál es la ideología correcta, solo tienes que hacerte esta pregunta: cuando cayó el muro de Berlín, ¿hacia qué lado corría la gente? Actualmente, y esto tampoco es de desmerecer para nada, recuerdo que Rusia tiene conflictos congelados en antiguos países soviéticos, como es el caso de Moldavia, la Crimea ya anexionada por Rusia no contaría, pero el Donbass, Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj sí que son conflictos congelados en antiguos países soviéticos. Despedimos el vídeo simplemente enseñándoos esta noticia por la que un proyecto de ley en Ucrania prevé rebajar la edad de reclutamiento de 27 a 25 años. Es un tema candente entre la población y se planea aprobar este proyecto de ley para tener un mayor reclutamiento de soldados y poder defender más al país. Este conflicto, tal cual está siendo eso, una trituradora de carne, está siendo una verdadera carnicería, y desde aquí esperamos que termine, por favor, cuanto antes. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.